De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de tener en la línea un personaje muy querido, no solamente por la radio, sino por toda la comunidad sefardí de todo el mundo. Se llama Moshe Shaul y desde hace muchos años venía haciendo un programa en la radio israelí, en Kol Israel, un programa en ladino, en judeo-español. Y en los últimos años se ha dedicado a estar de vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino, después de él, junto a Isaac Nabón, y ahora pues ha decidido de que tiene que tomarse un descanso, ¿no es cierto, Moshe? Bueno, un descanso, la verdad es que no por iniciativa mía, sino que fue creada un nuevo consejo público del Ladino, de la autoridad, y probablemente por cuestiones de edad, porque tanto Nabón como yo ya no somos más mancebos, hay mucho más activos, dinámicos, y entonces en el nuevo consejo yo no estoy, mas continuaré a ser activo en otros campos de actividad en lo que toca el ladino. Uh-huh. Bueno, aquellos que como tú empezaron con estas... ¿En qué año empezaste en las emisiones de la radio? En los años 50, ¿no? Mira, empecé en el 1954, en lo que estaba estudiando en la universidad, y ahí vi un anuncio que estaban buscando un redactor de informaciones en ladino. Como no tenía otro laboro y tenía menester para ganarme la vida y pagar los gastos, me presenté, fui aceptado. Inmediatamente, al día después, empecé a laborar. Y bueno, empecé una carrera de la cual ni soñaba de antes. Yo más pensaba ser activo como en el campo de la psicología y sociología, mas el periodismo me captivó y durante años hice este labor con mucho gusto, reportajes, entrevistas, casi visitas en todas las partes del país. De manera que para mí fue digamos, una profesión que sin quererla entré en ella y yo creo que reuscí bien y yo personalmente quedé muy contento de esta actividad. Claro, todos recordamos y seguiremos recordando aquí Jerusalén con tu voz. Sí, absolutamente. Y yo me imagino que eso de pronto te hizo miles y millones de amigos en todo el mundo que tú ni sabías, ¿no? No, millones, no exageremos. Los que hablan el ladino hoy somos una minoría bastante chica, pero creo que sí, lo que a mí me emociona es que muchas veces cuando encuentro personas que ni conozco, me dicen, mira, yo me acuerdo cuando estaba en casa, mi padre escuchaba las emisiones y entonces teníamos todos que estar callados porque cada uno quería oír. Y afuera de Israel las emisiones eran longas, cortas, no se oía muy bien. Pero también en Israel, yo mismo, mi suegro, el padre de Ruth y mi mujer, que es de Bulgaria, antes que nos casáramos, me contan que él insistía a las 8 menos cuarto en casa, había que guardar el silencio porque era la hora de la emisión. Y sí, había muchos oyentes, mucho más que ahora. Aún con esto, yo creo que la emisión se está continuando, malgrado todas las previsiones que me hicieron entonces, que dentro de unos cuantos años ya no habrá más programa en ladino porque ya todos ya hablan el hebreo, lo que no es verdad. Mismo si hablan el hebreo siempre sienten el menester de oír la información en ladino, en la lengua que conocen. Y entonces, tú esto lo viste en un anuncio. ¿Quién fue el que puso entonces esto en marcha dentro de Kol Israel, de que haya emisiones en ladino? Bueno, las emisiones empezaron inmediatamente después de la creación del Estado, en 1948, y durante 6 años fueron transmitidas desde Tel Aviv. En 1954 el gobierno decidió de trasladar a Jerusalén a muchos de los ministerios de las administraciones para que Jerusalén tenga más peso como capital del país. Y entre otras se decidió de transferir también los programas de radio. El equipo que laboraba en ladino no pudo transferirse, cada uno tenía su casa, su laboro,
Y entonces decidieron de crear un nuevo equipo en Jerusalén. Como director fue escogido Yitzhak Levy, de El, bendita memoria. el papá de Y Yasmín. el padre de Yasmín, Sí, sí. Yo creo que Yasmín es la hija de Yitzhak Levy para mí. eso es. Yitzhak Levy es la figura Es la figura. central del renacimiento del ladino, por lo menos de los cantes en ladino Ujú. en Israel. Y para mí fue un privilegio y colaboré con Yitzhak Levy muchos años con mucha satisfacción. Cuando murió en 1977, me demandaron de asumir la dirección del programa. Lo acepté con placer porque esta labor me gustaba mucho. Y ya desde los primeros momentos empecé a ver que era un puesto con muchos problemas y dificultades, porque cada año buscaban eliminar el programa porque Col Israel siempre tuvo problemas financieros, siempre les faltaba moneda. Y entonces cada año buscaban cómo economizar, cómo ahorrar un poco de dinero. Y naturalmente el programa de latino éramos considerados como menores, como sin mucha importancia. Buscaban eliminar y siempre tuvimos luchar y creo que sin el ayuda del presidente Nabón y de muchas personalidades, este programa ya muchos años atrás ya no hubiera existido. Mm. Está continuando a existir, malgrado todas las previsiones que el ladino ya no es una lengua hablada, ya no es una lengua de la cual hace falta. Yo creo que con todos los problemas, el ladino tiene su valor, su importancia para el mundo cultural. Es una creación cultural israelí, judía más que israelí, judía y española. Y creo que es muy importante para los dos países que continuemos a mantener esta lengua y su cultura. Ujú. Bueno, y hace unos, ¿cuánto fue? 16, 17 años que se puso en marcha la Autoridad Nacional del Ladino, ¿no? Sí, 18 años 18 exactamente. años. En noviembre de 1997 fue creada. Nabón, naturalmente, fue el presidente y como ya fui también activo con él en la creación, en las negociaciones para crear esta institución y que naturalmente nos conocíamos y él sabía que yo conocía bien el tema de la lengua y de la cultura, me demandó de ser el vicepresidente, lo que acepté con mucho gusto y la verdad es que Nabón como presidente era muy importante, era una figura pública que nos ayudó mucho en nuestra lucha para adelantar. Ma el lavoro práctico de cada día era el director de la autoridad, Aaron Cohen, y yo, que lo hacíamos. Y naturalmente esto me permitió de pasar a la realización de proyectos de los cuales soñé años y años en lo que estaba en Col Israel, de hacer congresos internacionales y nacionales, de crear círculos para el estudio del latino y su cultura, de publicar libros y revistas, de ayudar a la enseñanza del latino en las universidades. Todo esto eran sueños que durante años no había, era más utopía que realidad. Y con la Ujú. creación de la autoridad del ladino, esto se pudo realizar y creo que de verdad, desde la creación de la autoridad, el ladino en Israel está renaciendo de una manera fenomenal. En Israel y en el mundo, ¿no? Porque yo creo que por lo Sí, menos, bueno, bueno, hay mucha investigación. Claro que no se habla como lengua natural, porque solamente hay pequeñas comunidades como en Turquía o en Israel que pueden sí, haber gente que cría a sus hijos en ladino, ¿no? sí, sí, sí. Mira, en el mundo no creo que podemos pretender que somos los responsables por el renacimiento del ladino en el mundo. Hay otros factores más que contribuyeron, aunque posiblemente la creación de la autoridad en Israel los encorajó a hacer pasos adelante. Te puedo decir, por ejemplo, que uno de los campos de actividad del Ladino hoy, el Ladino Comunidad, el foro de Internet Ladino Comunidad, Ujú. nació como consecuencia del congreso que convocamos en Jerusalén,
poco después de la creación de la autoridad, y en la cual yo mismo dije que una de las posibilidades de ayudar a la expansión, al interés de ladino en el mundo, es de crear foros de Internet. Y Rachel Bortnick asistió a este congreso. Inmediatamente la idea la apasionó, retornó a Estados Unidos y creó ahí este foro en el cual hoy el ladino está vivo. Se ve que personas están escribiendo, se están correspondiendo en ladino. Ujú. Yo espero que esto podrá ser hecho en otros campos de actividad también, por ejemplo, los foros de audio y video también, no solo escribir, sino que también con eso del Skype y de las conferencias por video se puede hacer fácilmente. Espero que podremos adelantar más en este campo. Ujú. Bueno, usted sabe que le estoy hablando desde España y aquí hay una demanda constante de que también la jaquitía tenga su lugar dentro del mundo del judeo español. Sí, sí, naturalmente es una lengua hermana. Yo te puedo decir que la jaquetía es una lengua hermana que fue olvidada mucho tiempo, incluso por los propios jaquetí hablantes. Ujú. Yo sé que ahora hay un renacimiento en este campo, pero yo puedo decir que en la revista Yerushalayim fuimos de los primeros a reconocer la importancia del jaquetía y en cada número de Yerushalayim, desde unos 20 años y más, hay un cantónico de jaquetía en el cual Gladys Pimienta, que es una de las especialistas en ese tema, Ujú. trae artículos muy interesantes sobre el folclore, la cultura, la historia de los jaquetí hablantes. Ujú. Bueno, y sé que en Israel hay otras iniciativas que tienen que ver con el mundo del ladino que también están en buen estado de salud, por ejemplo, el Instituto Malea Dumim, o la Fundación Sí, Gaón, o incluso... tenemos centros académicos muy activos, el Centro Saltí en la Universidad de Bar Ilan, el Centro Gaón en la Universidad de Beersheba, el Instituto Malea Dumim que está haciendo un labor fantástico, aunque ahí la alma del instituto es el doctor Avner Pérez, una persona Ujú. con el ayudo parcial de Gladys Pimienta, de manera que es un instituto, como se dice, de una persona, pero es muy activo y tiene una contribución muy importante en este campo. Ajá. Y también, bueno, han habido iniciativas que también han tenido mucho éxito, como el Festiladino, ¿no? Un festival para crear no solo las canciones tradicionales, sino nuevas canciones, nueva creación en ladino. Absolutamente, el Festiladino fue una iniciativa que, desgraciadamente, porque costa mucho Ujú. hacer un festival de ladino con la participación de cantantes, de músicos, de compositores, costa muchísimo y no siempre se está pudiendo reunir la suma. Yo puedo mencionar como algo de adicional el Día del Ladino que empezamos a Eh, celebrar 2 años atrás, sí, sí, en el para año Hanukkah, ¿no? Final de Hanukkah. 1400, sí, 2013, y el año en el 2014 celebramos el segundo Día Internacional del Ladino, no solo en Israel, sino en muchos países, incluso en España. Sí, sí. Incluso en Zaragoza, incluso en Murcia y posiblemente en otros lugares más, en Estados Unidos, en Turquía, Bulgaria. Yo creo que esta es una iniciativa muy importante y nos da una idea del dinamismo, de la actualidad de la lengua y cómo es apreciada, qué interesa en este campo actualmente. Ujú. Yo espero que cada año podremos ajustar un proyecto más, el Festiladino, el Día Internacional del Ladino, seminarios, exposiciones. Hay mucho que hacer en este campo. Ujú. Sí, yo sé que este año también incluso Beitat Futsot, el Museo de las Diásporas, hace un ciclo de Sí, conferencias sobre el tema de los sefardim. sí, 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 absolutamente. Y nosotros también ayudimos con, al terminarse el ciclo va a haber un concierto que será financiado por la autoridad. Hay muchas actividades en los círculos de ladino de Haifa hasta Ashkelon y Beersheba. Ujú. En los
en las clases para el estudio del ladino, en las universidades. Se está consintiendo una actividad muy grande. Por las horas nos manca ainda la participación de las jóvenes generaciones, de los niños, de los chicos, que canten cantes en ladino, que oigan espectáculos o teatro en ladino. Y creo que el nuevo Consejo de la Autoridad Nacional del Ladino va a buscar a meter más actividad en este campo. Creo que es muy importante. Bueno, yo para dar una visión todavía más optimista, espero que dentro de muy poco desde España tengamos la buena noticia de que finalmente se termina todo lo que se tiene que terminar para la ley de la nacionalidad de los sefardíes, para que mucha gente en Israel que quiera pueda ser español también, como lo fueron sus antepasados. Y segundo, que el ladino empiece a tener un papel más importante en el Instituto Cervantes, porque es una lengua española. En el Instituto Cervantes tenemos una buena colaboración desde el año 1999, si no me erro. Cada año hubo una serie de conferencias en ladino y creo que fue el único lugar en todo el mundo donde hubo 20 conferencias seguidas en ladino. Este año, como hay un cambio en la administración de la autoridad, ainda no fue aprobado el proyecto para este año. Creo que dentro de un mes o más ya habrá una decisión a este sujeto y vamos a continuar y posiblemente someter otros proyectos de colaboración con el Cervantes, que tenemos mucho interés a colaborar con esta institución. Pues nada, Moshe, muchas gracias por habernos atendido. Es difícil imaginarte a ti, incluso con todos los años que tiene, que estés tranquilo y sin hacer nada. Así que estoy tranquilísimo y la verdad estoy contento de poder ahora ocuparme un poco más de los proyectos personales míos que tienen que ver con el ladino, naturalmente. Por supuesto, me imagino que en algún momento también habrá algún libro, por ejemplo, ¿no? Ya está en el plan. Ya está en el plan. Bueno, pues nada. Nosotros estaremos encantados de presentarlo en Radio Sefarad cuando lo tengas. De momento, hazme a Besrim, que lo pases muy bien y que sigas con esa fuerza impulsando esta lengua tan nuestra o tan muestra, como decís, en ladino. Muy bien, gracias, Jorge. Muchas gracias.